Hola a todos y bienvenidos. Hoy, en el Derecho es Tendencia, de Abogados Velázquez y Asociados, vamos a sumergirnos en una decisión legal bastante particular de Venezuela. Nos basamos en una sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Así es, un caso de arbitraje comercial, fíjate, entre una empresa muy conocida, Procter & Gamble, y otra local, Representaciones Solienpac. Todo nace de un contrato de maquila ya algo viejo, de 1998. Y lo que queremos explorar hoy es cómo una discusión sobre algo tan esencial como la imparcialidad de un árbitro, terminó decidiéndose no por el fondo del asunto, Sino por un detalle, un tecnicismo procesal. exacto, un plazo que se venció por un día. Vamos a desmenuzar cómo pasó esto, porque es de verdad llamativo. El problema central en el arbitraje, digamos el nudo, fue que tanto P&G como Solienpac recusaron al mismo árbitro, a Francisco Paz y Anastasio. Correcto. P&G dijo que había como una sociedad de intereses entre él y los abogados de Solienpac. Y Solienpac también lo recusó, aunque por otra razón. Parecía que estaban de acuerdo en algo, ¿no? Pero aquí es donde la cosa se enredó. Justamente, porque la pregunta clave, la que llegó hasta el TCJ, no fue si el árbitro era o no imparcial. La pregunta fue, ¿quién decide sobre esa recusación? Ajá, El contrato original, el de Maquila, decía que había que seguir las reglas del Código de Procedimiento Civil, el CPC. Y ese código, en su artículo 620, indica que decide un juez, el juez ordinario ante quien se nombraron los árbitros. En este caso, un juzgado octavo de primera instancia. entiendo. Pero eso no fue lo que ocurrió, ¿verdad? No, para nada. La decisión sobre las recusaciones, que fue declararlas sin lugar, o sea, rechazarlas, la tomaron el 17 de mayo de 2011 los otros dos árbitros del panel, José Tomás Blanco y Gustavo Mata Borjas. O sea, los propios colegas del árbitro recusado. Exacto. Y ese procedimiento se parece más a lo que dice otra ley, que es la Ley de Arbitraje Comercial, la LAC. Entonces, el contrato decía juez, pero actuaron los árbitros. Ahí estuvo el problema para una de las partes. Precisamente. Para P&G, eso fue una violación de sus derechos. Por eso interpusieron una acción de amparo constitucional. ¿Qué es esa figura para proteger derechos fundamentales cuando sientes que te los están violando? ¿Cierto? Correcto. Alegaron violación al debido proceso, a la tutela judicial efectiva. Específicamente decían que se violó el derecho al juez natural. ¿Qué significa eso del juez natural? Es el derecho a que te juzgue o decida sobre tu caso la autoridad que la ley, o en este caso el contrato, dice que es competente, no cualquier otra. P&G decía, los árbitros no tenían competencia para decidir sobre la recusación de su colega según el contrato. Eso le tocaba a un juez. Claro. Y además supongo que argumentaron que esa decisión tuvo consecuencias. Claro. Dijeron que el voto de ese árbitro, cuya imparcialidad estaba en duda, fue decisivo en el laudo final, o sea, en la decisión del arbitraje que los condenó a ellos. Ok, el caso siguió. ¿Hubo una decisión de un tribunal inferior, no? ¿Un juzgado superior? Sí, el Juzgado Superior Sexto, el 8 de agosto de 2013, declaró sin lugar el amparo. Dijo que no procedía. ¿Y por qué? Si parecía claro que el contrato decía una cosa y se hizo otra. Bueno, el razonamiento del superior fue interesante. Dijo que, aunque el contrato mencionaba el CPC, las partes después, durante el mismo arbitraje, parecieron aceptar seguir el procedimiento de la ley de arbitraje para la recusación. ¿Cómo así? ¿Cambiaron las reglas a mitad de camino? Algo así. El tribunal se basó en escritos, incluso en el de recusación de P&G, y en un acta firmada por ambos, donde parecía que aceptaban que decidieran los otros árbitros. Lo llamó autonomía de la voluntad. Como si hubieran dicho, ok, aunque el contrato decía A, ahora estamos de acuerdo en hacer B. Entiendo, pero el caso no quedó ahí. Llegó a la Sala Constitucional. Exacto. Y aquí viene el giro. La Sala en su sentencia del 14 de mayo de 2025, con ponencia del magistrado Luis Fernando Damián y Bustillos, decidió no decidir sobre ese punto. ¿Cómo que no? Entonces, ¿no dijo si el juzgado superior tenía razón sobre el cambio de reglas o si los árbitros actuaron bien o mal? No entró en ese debate. La Sala observó otra cosa, algo mucho más formal. ¿El qué? Las fechas. Se fijaron en dos momentos clave.
¿Cuándo decidieron los árbitros la recusación? 17 de mayo de 2011. ¿Y cuándo P&G interpuso el amparo? 18 de noviembre de 2011. Mayo, noviembre de 2011. ¿Y? ¿Qué pasa con esas fechas? Si cuentas los días, habían pasado exactamente 6 meses y un día. 6 meses y un día, y eso es relevante. Es crucial. Aquí entra la figura de la caducidad. La Ley Orgánica de Amparo, en su artículo 6, numeral 4, establece un lapso de caducidad de 6 meses para interponer la acción. O sea, un plazo límite. Exacto. 6 meses contados desde que ocurre la lesión o la amenaza al derecho que reclamas. Si presentas el amparo después de esos 6 meses, la ley presume que tú consentiste tácitamente esa situación. Aunque sea por un día. Aunque sea por un solo día. La acción se vuelve inadmisible por extemporánea, por caducidad. Es como si el derecho a reclamar por esa vía se hubiera extinguido. ¡Wow! ¿Y no hay excepciones? La única excepción es si el asunto afecta el orden público, digamos, intereses fundamentales de la sociedad. Pero la sala determinó que este caso era de intereses particulares entre 2 empresas y no encajaba en esa excepción. ¡Qué increíble! Entonces, la Sala Constitucional simplemente dijo... Dijo, mire, usted presentó esto un día tarde. El lapso era de 6 meses, usted lo hizo en 6 meses y un día. Por lo tanto, su acción de amparo es inadmisible por caducidad. Y punto. ¿Y la decisión del Tribunal Inferior, que sí había analizado el fondo? La revocó, no porque estuviera mal en su análisis de fondo, sino porque dijo que ese análisis nunca debió hacerse, ya que el amparo era inadmisible desde el principio por el tema del plazo. O sea que al final toda la discusión importante sobre la imparcialidad del árbitro, sobre quién debía decidir, sobre el juez natural, el debido proceso, todo eso quedó sin respuesta en esta instancia. Exactamente. Se cerró la puerta por un tecnicismo de calendario. No se llegó a discutir si P&G tenía o no razón en el fondo de su reclamo constitucional. Es una lección bastante fuerte sobre cómo funcionan las cosas en derecho. Las reglas procesales, los plazos, no son adornos. Para nada. Son fundamentales. Pueden ser la diferencia entre que se discuta tu caso o que ni siquiera se abra la puerta para analizarlo, por más importantes que sean los derechos que alegas. Este caso lo ilustra de manera, muy clara. El reloj le ganó al argumento. Y nos deja una reflexión interesante, ¿no? Para quienes nos escuchan. ¿Hasta qué punto esta aplicación tan estricta de formalidades, como la caducidad, por un margen mínimo, realmente asegura la justicia? Sobre todo cuando lo que está en juego es algo tan delicado como la imparcialidad de quien te juzga. Exacto. ¿Dónde está el balance ideal entre la seguridad jurídica que dan los plazos, que también es importante, y la búsqueda de la justicia material, de la verdad en el fondo del asunto? Es una pregunta compleja sin duda. Una pregunta que dejamos abierta. Muchísimas gracias por este análisis tan claro. Un placer como siempre. Y gracias a todos por acompañarnos hoy en El Derecho es Tendencia. Les recordamos seguirnos en nuestras redes sociales y comentar qué les pareció este caso. Somos Abogados Velázquez y Asociados. Hasta la próxima. Si te gustó nuestro contenido y deseas ver más, déjanos un comentario positivo, haz clic en me gusta, compártelo y suscríbete a todas nuestras redes. Si deseas una asesoría personal más completa, no dudes y escríbenos ahora al privado.